Muy buenas acuaconfidentes, hoy os traigo otro vídeo más y en este caso vamos a hablar de este maravilloso pez, la Loricaria similima, pero este concretamente, dentro de las variedades de la Loricaria similima, ya sabéis que la familia de los loricáridos son muy complejos a nivel taxonómico, esto es una Loricaria SP Río Atabapo. Realmente el tema de la taxonomía dentro del mundo de los loricáridos es algo que está en constante evolución y que muchas de las especies, dependiendo la zona del río en la cual se encuentren, encontramos patrones, formas diferentes, o sea, es bastante complejo a nivel de categorizar cada ejemplar en las especies que les pertenecen. Es por eso que cuando llegó este pez, llegó como un Lamoncictis llanero. Y cuando llegó, me llamó mucho la atención cuando me puse a observarlo, porque es impresionante este pez, verlo al natural. Me llamó mucho la atención ver esas barbillones que hay en la boca, en la parte de la boca, veis que salen como unos pequeños, como dientecillos, como unos pelitos. Pues me llamó mucho la atención porque dentro de la familia de los Lamoncictis hay solo 7 especies. Y una de las maneras que tienen los taxonomistas de saber si un pez pertenece a una especie o a otra especie o a una familia o a otra familia o a un género o a otro género es por la boca. De hecho, muchas veces hay en los libros todas las especies y además no solo es la foto que estáis viendo por el lateral, sino que también está la foto bucal, porque muchas veces en las estructuras bucales, dependiendo de las... Fijaros, ahí se ven bien los pelillos. Esos pelillos no los tiene la familia de los Lamoncictis. No hay ningún Lamoncictis que tenga esos pelillos. Esos pelillos, el género de las loricarias y el género de las esturisomas sí que los presentan, principalmente porque las loricarias en esos pelos, luego hablaremos en temas de reproducción, fijaros que es que incluso desde arriba se ven esos pequeños filamentos que salen de la boca. Pues como decía, que en esos filamentos bucales, los machos es donde guardan la puesta, los huevos se adhieren a esos pelos y a esas barbillas y ahí es donde el macho lleva la puesta protegida por su cuerpo. Entonces es súper interesante porque en cuanto llegó, y sobre todo, ¿veis la forma desde arriba que también tiene como forma de Pantodon bucolci, de pez mariposa? Son fascinantes. Me dio la sensación que no eran Lamoncictis. Que por cierto, el Lamoncictis llaneros es impresionante. También otra cosa que me llamó la atención es que si os fijáis la cola, en la parte, en la cola, en la aleta caudal, tiene solo el radio superior y el radio superior es como muy largo y está como acebrado el radio, el penacho ese largo que sale de la aleta caudal, que ahí se ve que es enorme y además es súper bonito ver cómo lo mueve a modo de látigo. Y esto también me llamó mucho la atención. Porque en el caso de los Lamoncictis, lo que yo tenía entendido es que normalmente no es tan largo y normalmente es en las dos puntas de la aleta caudal, es decir, en la parte superior como tiene este de aquí, pero también en la parte de abajo de la propia aleta caudal también sale otro penacho y no es tan largo. Y el acebrado este, y además si os fijáis desde arriba, se parece mucho a las rinoloricarias o a, a la loricaria. Esa forma triangular de la cabeza. Y al final, buscando información y tal, encontré que realmente lo que era una loricaria SP del río Atabapo, que muchas veces también están emparentadas con las loricarias similima. Como decía, la familia de los loricáridos hay 17 especies en el género Loricaria y está conocido con el nombre común de pez látigo llorón. Se conoce como el pez látigo llorón, desde aquí se ve muy bien, por esas dos franjas que cruzan los ojos de color negra, que parecen como lágrimas que se estén descendiendo por la cabeza. Ahí también la vemos como esa banda negra cruza desde la punta de la nariz por el ojo hasta el final de la cabeza y la aleta dorsal. Por lo tanto, se conoce como pez látigo llorón por el látigo que lleva en la cola enorme y por esas dos bandas que hemos dicho negras que cruzan los ojos. También decir que este pez se conoce como bagre de cola de látigo que llora
Y el descubridor fue Reagan en 1904. Sí que es cierto que a nivel también de geografía y a nivel de a la hora de descubrirlo, se cree que se encontró al principio en un río cerca del sureste de Bogotá, en Colombia, en una zona donde el río era muy pequeñito, entre 5 y 30 metros de ancho, y, y a partir de aquí también sí que es cierto que la Loricaria similima lo encontramos más en las zonas de la cuenca de los ríos Amazonas, Orinoco y La Plata. Entonces, pues esta concretamente viene como viene del nombre, viene del río Atabapo y por lo tanto es como una especie, como una variedad de esa zona. Los hábitats se encuentran en orillas de los ríos, son aguas de calidad, son aguas amazónicas, son aguas con fondos de arena, lodo y con mucha materia de troncos flotando, muchas hojas en el fondo. Es donde ellos van con esas barbas, van escarbando en el lodo, van escarbando en la arena y van sacando los pequeños crustáceos, lombrices, gusanos que se encuentran escondidas debajo del sustrato. La temperatura es entre 25 y 28 para mantenerlos y estamos hablando de un acuario que es como mejor se luce, largo de 1 metro 50. Pensar que este animal llega a crecer hasta los 26 centímetros, los machos. Y en acuario también, o sea, suelen crecer más de 20 centímetros dentro de acuario. Por lo tanto, necesita espacio, metro y medio a lo largo, porque es un pez que va a estar también de vez en cuando moviéndose por el sustrato. Normalmente suelen tener más actividad nocturna y a nivel de decoración dentro del acuario es un pez que le gustan mucho las zonas amplias en las cuales encontramos arena fina para hacer lo que hemos dicho antes de ir escarbando, buscando, etcétera. Por lo tanto, si ponemos plantas, mejor que sean plantas traseras que no afecten a esas zonas libres que tienen que haber, zonas abiertas de arena fina, para que él incluso pueda llegar a enterrarse. Se desplaza mucho por la arena, además es muy curioso porque como os he dicho, las aretas estas, las pectorales, son bastante rígidas y tienen radios bastante rígidos y parece que, perdón, las pectorales no, las pélvicas son muy rígidas y a veces se desplaza dando saltos con las aletas pélvicas, por lo tanto es muy curioso ver este comportamiento también. Y como he dicho, también se entierra debajo de la arena, por lo tanto es importante que ese sustrato, es el sustrato como un punto importante a la hora de decorar el acuario. El tanque además podéis poner rocas, porque también le gustan mucho las zonas, meterse entre las rocas y tal. Y sí que es cierto que madera. No madera tapando demasiado el acuario, pero sí que es cierto que muchas veces lo encontramos reposado en los huecos de dentro de la arena, dentro de los troncos. Y ahí también es donde él también se siente más protegido y se siente mejor. Son peces que a nivel de corriente pueden tener una corriente moderada. Pensar que los lindes de los bosques, a pesar de que la corriente se frena, muchas veces se generan rápidos en esas zonas, por lo tanto también la corriente, como pueden pasar también con el Lamontictis, pueden aguantar corrientes un poco más fuertes dentro de los acuarios, dentro de unos límites, claro está. Y también es muy bueno a nivel de iluminación, poner una iluminación sombreada, tenue, con plantas altas, como pueden ser Echinodorus, que tapen la luz, o anubias de las que son de hoja grande, anubias barteris o anubia grande, para que también tamicen la luz, porque no son peces que les guste la luz muy intensa. Biotopo amazónico, por lo tanto, pH entre 6.4 y 7.5, aguas más bien tirando a blandas, entre 5 a 10 grados de GH. Y a nivel de alimentación, estos animales son bastante fáciles de alimentar. Lo podemos alimentar con tabletas comerciales a nivel vegetal. Son peces omnívoros, por lo tanto van a comer una amplia variedad de alimentos. Sí que es cierto que al principio, cuando llegan, yo aconsejo la larva roja, que normalmente casi nunca suelen decir que no, por lo tanto larva roja al principio y luego a medida que vaya cogiendo más
que vaya cogiendo más interés el animal, pues podemos ofrecerle incluso pues misis, podemos ofrecerle artemia, podemos ofrecerle incluso llega a comer alimentos en pellets de verduras, o incluso podemos prepararle alguna pastilla también, que sería muy interesante. A nivel de temperamento es un animal muy pacífico, pero sí que es cierto que como tiene ese penacho de ese látigo, a nivel de convivir con otros animales, puede ser que les llame la atención ese látigo y depende qué tipo de barbos o depende qué tipo de peces pueden llegar a picar el látigo que tienen, el penacho ese en la aleta caudal. Por lo tanto, en un momento nos quedaríamos sin esa característica física que es tan bonita del animal. Por lo tanto, hacerlo convivir o con su misma especie, porque además es súper interesante verlo, como he dicho antes, a nivel de reproducción. Una pareja puede ser fascinante ver los huevos, como el macho, la hembra se los pasa al macho, el macho los fecunda, se los pone en los barbillones, o sea, es increíble y no es difícil tampoco dentro de acuarios, si se tienen los parámetros y el acuario está correctamente y no hay muchas especies, se pueden ver este tipo de comportamientos y es fascinante. A nivel de convivir, pues ya hemos dicho que él no va a atacar, pero sí que es cierto que también las barbas esas pueden ser que llamen la atención pues a algunos peces, por lo tanto ponerlo con peces lentos, ponerlo que a nivel de competición a la hora de echar una pastilla no venga un ancistrus y se lleve de repente la pastilla. Es un pez que tarda en comer, es un pez que necesita su espacio y es un pez que tiene a nivel de comer bastante torpeza y por lo tanto peces rápidos, peces que les roban la comida, pues al final no acabarán ellos comiendo. Por lo tanto, a nivel de competitividad es lo que tenemos que ir más en cuenta a la hora de intentar combinar con otras especies, que les dejen comer tranquilo en el sustrato. Zona demersal, zona baja es donde lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar dentro de troncos, lo vamos a encontrar enterrado en la arena, pero va siempre en zonas bajas. Y a nivel de longevidad son relativamente longevos, pueden vivir 8 o 10 años. Y a nivel de experiencia acuarística, el tema de las loricarias tampoco es que sea muy complejo, pero yo diría entre medio y fácil. A nivel de dimorfismo sexual se sabe por los labios de los machos. Esas barbas de los machos, cuando son adultos, son muy grandes para poder aguantar la puesta de huevos. Y en el caso de las hembras, pues son más pequeñas. Sí que es cierto que también la cabeza de los machos es un poquito más ancha. La verdad que es un pez increíble, que cuando lo vi me pareció súper elegante, súper bonito y que seguro que os va a encantar tenerlo dentro del acuario. Y como siempre digo, os deseo lo mejor, un saludo y hasta la próxima.